¿Te acuerdas de esa escena en donde Gandalf dice esta frase? Hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. Tú se las puedes impartir, Frodo. Pues ¿sabías que nunca la dijo Tom Bombadil? Como muestra sin pena esta serie simplemente para hacer una referencia a las películas de Peter Jackson. Hoy volvemos con nuestra serie mala favorita del momento y analizaremos el capítulo 6, el cual considero como el peor de todos, por los sinsentidos que lo componen, y mientras que en el capítulo pasado traté de rescatar lo canónico a Tolkien, aquí de inmediato paso de eso, no hay ninguna referencia a los libros, y todo lo que vemos en este capítulo es inventado de principio a fin, y si aún así seguimos la historia inventada por esta serie, todo es un desastre, por lo ridículo, incoherente y lo barato que constituye esta historia. De manera que, en el análisis de hoy, sobre este nuevo capítulo, me centraré en mostrar todos los sinsentidos y las incongruencias narrativas de sus tramas. Así que, sin más preámbulo, empecemos con los sinsentidos del poder del guión. Primero vayamos a la trama de Rune con Gandalf y Tom Bombadil. Como dije antes, esto es totalmente inventado, y lo peor es que es mal inventado. El primer sinsentido es que pintan a Tom Bombadil como un personaje poderoso y muy serio, muy preocupado por el destino de la Tierra Media, por lo que si le preocupa que el mal se apodere de la Tierra Media, ¿por qué no interviene? En los libros Tom Bombadil es un ser con muchas habilidades que no interviene en los acontecimientos de la historia porque no le interesa y pasa de todo eso del bien contra el mal, punto. Aquí en cambio es al contrario, que sí le interesa lo que pasa en el mundo, por eso es contradictorio que no intervenga directamente y solo diga frases huecas a Gandalf de que él tiene que conseguirse una vara para enfrentar a Sauron o el Mago Oscuro. Ya saben, cosas de las que Tolkien nunca escribió. Y pasamos al momento más vergonzoso de todos, y es que Gandalf dice que no puede dejar morir a las medianas, y Tom Bombadil dice que muchos vivos merecen la muerte y otros muertos merecen la vida. Hay muchos vivos que merecen la muerte y muchos muertos que merecen la vida. Ya saben, para hacer referencia a las películas de Jackson para que el espectador promedio relacione los dos productos. Y el problema es que la frase de Tolkien no son guiños sin más que los guionistas mediocres vengan a banalizar. El modo en cómo ponen esta frase se ve que lo hacen simplemente para hacer un guiño, porque cualquiera y en cualquier contexto no puede decir esa frase. Esa frase está en el libro y en la película porque cumple una función muy importante en el contexto en el que Gandalf mismo lo dice, y tiene un sentido con un personaje muy concreto como lo es Gollum. Gandalf le dice esta frase a Frodo tanto en el libro como en la película, cuando Frodo se queja de por qué el anillo le llegó a él y estar en esa situación tan apremiante de ser un portador, renegando del hecho de que Bilbo no hubiera dado muerte a Gollum. Allí la frase tiene sentido, pues Gandalf le dice a Frodo que ni siquiera los más sabios conocen todos los finales, por eso cualquiera no tiene la potestad de repartir juicios de muerte a nadie. Por lo que si Gollum seguía con vida, pudiera ser porque el destino lo quiere así, ya que Gollum, al perseguir el anillo, pudiera servir para algo en el destino del anillo mismo, como sabemos que es algo fundamental en la historia de la Tierra Media. Por lo que estos guiños tontos de guionista barato, para despistar al espectador incauto, denigra mucho más la escritura de esta serie, solo buscando hacer referencias como el sombrero de punta de Tom Bombadil, como queriendo decir de que ese será el sombrero que este Gandalf tendrá, y aún así muchos me dicen que ese no va a ser Gandalf. Continuando con lo que muestran de las medianas, pues vemos que la Pelosa se va a entregar al Mago Oscuro para que Gandalf no le pase nada porque es importante para salvar el mundo. Pero ¿salvar el mundo de qué? Si este personaje no sabe lo que está pasando en la Tierra Media. Solo está acompañando a Gandalf al buscar unas estrellas y no sabe qué pasa en el resto del mundo, ni lo que pasa con Sauron, pues nunca han oído hablar de él. Y este será otro sinsentido muy común en este capítulo, y es que los personajes saben cosas que no deben de saber, porque como todo guionista mediocre y barato, se les olvida qué es lo que debe saber sus personajes. Esto lo vamos a ver más adelante. Pasemos ahora a la trama de Númenor. Empecemos con el juicio que se le hace a Elendil por no reconocer al nuevo rey, y allí mismo Elendil llama traidor a Ar-Pharazôn, pero en realidad debería llamar traidor a todos en Númenor por la forma tan absurda de elegir al rey. Recordemos que Ar-Pharazôn se le acercó a un águila y por eso lo nombraron rey, olvidándose todo el mundo de toda la línea de reyes desde el primer rey que fue Eros Tar-Miniatur. Pero en la serie los Númenóreanos son tontos que al primero que se le acerque a un animal grande lo nombran rey, como vamos a ver más adelante. Entonces a Elendil lo sentencian a muerte, porque así lo dice la ley que se inventó a último minuto el guionista que se cree mejor que Tolkien. Porque no, de todo lo que escribió Tolkien, eso no aparece en los libros. Lo gracioso es que sacan un libro que se supone que son de las leyes de Númenor, como una constitución, y tiene dibujitos, lo que confirma que los númenorianos, que deberían ser los humanos más poderosos de la Tierra Media, necesitan dibujitos en sus libros de leyes para entender lo que dicen. Entonces, la pena que debe pagar Elendil, óigase bien, es juicio por abismo,
Porque sí, tú espectador promedio que estás viendo esta serie, muy probablemente hayas visto Juego de Tronos y te habrá gustado cuando decían juicio por combate, en el que los dioses decidían quién era inocente. Pues acá nos inventamos un juicio por abismo donde los Valar deciden la inocencia del condenado. Y de nuevo inventarse cosas que no tienen que ver con Tolkien para hacer referencias a películas y a series. Y el juicio por abismo es simplemente soltar al Kraken. Y realmente no debería ser juicio de los Valar, ya que los Valar estaban recluidos en Valinor sin importarles nada de la Tierra Media. Más bien, quien juzgaría sería Ulmo, que era el Valar que seguía pendiente de los elfos y los humanos. Entonces Míriel visita a Elendil en prisión y aquí quiero preguntar algo. ¿Qué necesidad había de volver ciega a este personaje? ¿Qué aporta a la trama de Númenor que este personaje esté ciega? En realidad no aporta nada, porque si la iban a destronar, lo hacían con ceguera o no. Lo único que aporta a la ceguera de este personaje es que la actriz actúe mal, y se ve ridículo cuando este personaje aparece, porque la actuación da pena ajena. Pero de nuevo, estos son trucos de los guionistas para que su producto sea cada vez peor. Y entonces pasamos al juicio, y es que el acusado se tire a la costa y se lo coma un kraken. Esa es la ley inventada por los guionistas que se creen mejores que Tolkien. Pero de repente aparece Míriel diciendo que ella toma el lugar de Elendil. Y si no fuera más ridículo y cómico que Míriel no sepa actuar como ciega, es que Ar-Pharazôn y sus compinches se preguntan que si eso lo permite la ley. Y a ver, Pharazôn, antes se nos había mostrado que eras un político astuto y que se conocía todas las leyes del reino. Y ahora en un juicio tan importante no sabe cómo funciona. Pero lo más gracioso es que ante la pregunta de él, que si eso era legal, dicen que sí, que eso parece que dice la Constitución con dibujitos, pero ni siquiera revisan el libro que tienen a la mano. Y el otro personaje dice que cree que sí, porque aquí se inventan las leyes según el momento. Pero lo que me pareció es que esa conversación es como si la estuvieran teniendo los mismos guionistas al plantearse esta situación tan tonta, y que uno le preguntara al otro si eso se podía hacer, y el otro guionista le responde que cree que sí, y que a nadie le va a importar y que sigamos con el juicio. Y en otro acto de guionista barato, el Kraken llega justamente cuando Míriel se presenta y habla y tiene un diálogo con Elendil. Y cuando se dispone a acercarse al mar, justo llega el Kraken. ¿Y qué tal que cuando ella hubiera llegado a presentarse, el Kraken ya hubiera devorado a Elendil? ¿O qué tal que cuando Míriel estuviera esperando al Kraken, este se demoraría en llegar 1 o 2 horas o incluso un día? Pero no, llega justo en el momento en que ella termina sus diálogos. Y después, cuando el Kraken la está juzgando, pues no se sabe muy bien en qué consiste este juicio, ante la expectativa, ya van a dictar la sentencia. Y justo antes de que el único político de la civilización más avanzada del mundo diga culpable o inocente, expulsan a Míriel para que el político se trague sus palabras y diga inocente y el espectador se pare su asiento y aplauda. ¿En serio? ¿Y hay gente que dice que esto está bien escrito? Esta es la escritura que cae en los clichés más baratos, incluso si lo escribiera un niño. Y ante la inocencia de Míriel, la declaran reina o no reina. Al final no es claro cómo queda la situación de poder ahí. ¿A Ar-Pharazôn le quitaron el reino otra vez o no? Como dije, aquí todos son tontos y nombran rey a cualquiera que se le acerque a un animal y sobreviva. Al otro día a alguien se le puede acercar a una vaca que consideren sagrada y lo nombran rey. Así de tonta es la política de Númenor en esta serie. ¿Así lo escribió Tolkien? No, para nada. De nuevo, las incoherencias de estas series recaen en el hecho de no contar lo mínimamente parecido al material en el que se basan. Pero ahora pasemos a Khazad-dûm y a los enanos. Vemos que Gollum es rey, y que por ponerse un anillo en unos días ya falta que le diga mi precioso, de nuevo para hacer referencia a las películas. Como he dicho en otros videos, los anillos de poder no causaban obsesión, la codicia por el oro era algo sutil y ejercía efecto a lo largo de los siglos, no en unos cuantos días. Ningún enano llegó a sospechar de que los anillos eran malos. Todos los príncipes heredaban el anillo por casi 2 edades del sol de la Tierra Media. De manera que el rol de sospecha que le dan al príncipe Durin es simplemente porque no saben qué escribirle a este personaje, entonces lo ponen a sospechar del anillo y a decir que tiene algo maligno porque no confía en Anatar. Pero de nuevo, ¿por qué llega a esa conclusión? Porque sabe lo que nadie debería saber, que los anillos sean corruptos es solo el plan que solo Sauron puede saber. Nadie debería sospechar nada. Pero como aquí, de nuevo los personajes basan sus acciones en conocimiento que no deberían tener, y solo se explicaría de que hayan visto la serie o hayan leído el guión y las tramas de los otros personajes. Otra incongruencia de toda esta trama es que no es claro cuál es el propósito de los anillos de los enanos. A diferencia de lo que escribió Tolkien, aquí Sauron diseñó los anillos directamente para los enanos, por lo que los hizo para que los enanos actuaran tal como él quisiera.
Pero vemos que el anillo le provoca mucha codicia al rey Durin, lo que impide que le dé más mithril a Sauron, lo que este personaje necesita para crear más anillos, que es su objetivo principal. Entonces Sauron es el villano más tonto que hace algo que impide luego sus otros planes, algo que se reafirma cuando se da cuenta que en la montaña hay un Balrog, y se alegra porque al parecer el Balrog va a destruir al reino de los enanos y acabará con todos ellos. ¿Pero por qué se alegra? Si precisamente hizo los anillos para gobernar a los enanos, ahora se alegra de que los van a destruir. Porque esta serie no puede tener una escena que no se contradiga por al menos un minuto, porque todo es tan incongruente a cada segundo. De nuevo, así no fue como lo escribió Tolkien. Ahora pasemos a una de las tramas más absurdas de este capítulo, y es que cuando Adar captura a Galadriel, Adar mismo le revela que él sabe que Halbrand es Sauron, y Galadriel se lo confirma. Y yo no podía creer lo que estaba oyendo en esta escena, de que estos personajes hagan cosas sin sentido. Todo el plan y el objetivo de Adar por movilizar un ejército de orcos desde Mordor a Eregion es con el fin de dar muerte a Sauron. Pero si sabías que Halbrand, el cual tenías días atrás apresado en tus manos, ¿por qué lo soltaste y no le diste muerte ahí mismo? Pero no, soltó a Sauron para que luego el mismo Sauron le avisara en dónde él iba a estar para que fuera con un ejército a darle muerte. Esa es la lógica de estos guionistas. Y luego Galadriel dice cosas que ella no debería saber, de que Sauron está en Eregion haciendo anillos y que aún no los ha terminado. Pero eso no lo debe saber Galadriel, pues lo último que debe saber Galadriel es que ella estuvo en Lindon y se puso un anillo, y luego se marchó a Eregion a avisar a Celebrimbor que si en algún año de su vida se topara con Halbrand, no le hiciera caso porque es el mismo Sauron. Esa era la información que tenía Galadriel al momento que fue capturada por Adar. Minutos después dice que Sauron está haciendo anillos, entonces también sabrá que está haciendo anillos para enanos y hombres, etc. Pero ahí no terminan las incongruencias de esta escena. Después Adar saca la corona de Morgoth y se inventa que si pone 3 anillos en esa corona, eso matará a Sauron. Pero ¿de dónde los guionistas se sacan eso? Y lo dicen así y ya confían de que eso funcionará. Para el espectador que no se ha leído los libros, Tolkien nunca escribió eso. Pero también, ¿en qué momento Adar sabe de los anillos? Además, ¿cómo sabe que se hicieron 3? Y que los elfos los tienen, y que sirven para que una corona pueda matar a Sauron. Así porque sí. Lo único que debe saber Adar es que él estaba en Mordor, que Sauron se le puso en bandeja de plata y él mismo lo soltó, para después irlo a buscar y matarlo en otra parte, de lo que tampoco Adar sabía que Sauron estaba en Eregion. Aquí los personajes saben cosas que no deberían saber, cosas que solo sabe el espectador que se está viendo ese sinsentido semana tras semana. Y aquí de nuevo se ve la torpeza de los guionistas, lo mediocre y lo pobres mentalmente que son, pues parece que escriben según lo que sabe el espectador y no lo que debería saber sus personajes. Se les olvida por qué sus personajes deben hacer esto o aquello, sino que se basan en lo que el espectador ha visto y por arte de magia el personaje también lo sabe. Esto parece que está escrito con todo menos con las manos. Y ya para terminar y no alargarlo más, que de seguro me estoy dejando muchos puntos absurdos por fuera, vayamos a la trama de Celebrimbor. Allí el elfo herrero está haciendo los 9 anillos de los hombres y no le están saliendo bien, a pesar de que en el capítulo anterior ya hacían lo que Sauron se supone que quiere, y es que el que se ponga un anillo vaya al mundo invisible. Ahora resulta que ya no funcionan, y Celebrimbor está apenas bosquejando los anillos, por lo que aún tardarían mucho en realizar estos anillos. Pero en esos momentos Eregion es atacada por los orcos, y Sauron se alegra. Pero ¿qué incoherencia es esta otra vez con el villano más tonto? Porque Sauron se alegra del ataque al sitio en donde están haciendo los anillos, el cual es lo que él está buscando. Si atacan ese sitio, pues no se pueden hacer los anillos. De nuevo, los planes de este villano son contraproducentes para él mismo. Hace cosas para autosabotearse, porque está feliz que destruyan Eregion para que Celebrimbor no pueda hacer los anillos. Pero lo más seguro es que en el próximo capítulo, en unos pocos minutos, los anillos ya estén hechos y Sauron los recoja. Pues como todo buen guión barato, todo pasa en el momento justo. Y bueno, hasta aquí este comentario del peor capítulo de la peor serie que he intentado adaptar a Tolkien. Y referente a ello, aquí una conclusión o una pregunta final. Si para contar su historia los guionistas tienen que desviarse de lo que escribió Tolkien, es decir, que si Tolkien y lo que escribió ese autor es un impedimento para que estos pseudo guionistas escriban su historia, ¿por qué precisamente están adaptando a Tolkien? ¿Por qué no inventaron su propio mundo con villanos tontos y juicios por abismo? O más bien adaptar otra obra. Pero ¿por qué adaptar a Tolkien cuando es obvio que no les interesa contar lo que él escribió o que sus libros impiden hacer la historia que ellos quieren contar? Entonces no, esto no es Tolkien y para nada es una serie buena. Más bien esto es un insulto a Tolkien y un insulto a la inteligencia. Y bueno, si te gustó este video dale like, comenta qué opinas de todas estas incongruencias y cuál faltó por comentar. Suscríbete a este canal para traerte más análisis de esta serie y defender lo que sí escribió Tolkien y su mundo bien construido.
Un saludo y hasta pronto. Ese es un pensamiento alentador.